Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio. Los invito a que estemos atentos a la palabra de Dios. Tengo un mensaje para hoy. Ahí vamos a continuar en donde íbamos en el estudio que estamos haciendo. Hemos estado estudiando en Apocalipsis capítulo 2, acerca del mensaje a las 7 iglesias. Hemos estado en ese mensaje hace días. Dios les bendiga a los hermanos que se conectan en esta noche. Gracias porque podemos hacerlo, podemos reunirnos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Estoy, contenta y a la vez se siente uno un poco nervioso, pero ojalá que podamos estar muy atentos. Hay hartos versos bíblicos. Si les gusta estudiar la palabra del Señor, hay hartos versículos bíblicos con los que podemos nutrirnos, podemos ser instruidos en la palabra del Señor. Y esto es lo importante. Esto es lo importante, que prestemos atención a lo que va a ser para vida eterna. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis. Si usted está en su casa, habla la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, vamos a leer nuevamente el mensaje a Pérgamo. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por su preciosa palabra. Padre, muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por bendecirnos cada día, por ayudarnos, por fortalecernos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey precioso, y te rogamos que tú nos intervengas, Señor, que tú nos ministres, Padre, y que en esta noche, Señor, tú seas dándonos de ese maná espiritual, de ese pan, Señor, que tiene vida eterna, Señor, que es para el Espíritu, para fortalecernos en la fe, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, te damos y te rogamos que tú nos intervengas en esta preciosa tarde, en esta noche, Señor, para gloria y para honra de tu precioso nombre. Amén. Entonces, vamos a comenzar con el estudio. Dice la palabra del Señor. Ahí mismo en el Apocalipsis podemos ver en el capítulo 2, versículo 6, cuando le habla a la iglesia en Éfeso, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Había algo importante, era que nosotros tenemos que entender qué son obras, que es una doctrina, una enseñanza que se ha filtrado en la iglesia cristiana. Acordémonos que aquí Dios le está hablando a su pueblo, a su iglesia, no le está hablando a la gente del mundo, sino a los que están adentro. Y dice la escritura que él aborrecía.
A veces nosotros decimos, no, pero nosotros no podemos aborrecer a nadie, nosotros no somos llamados. No es a las personas, es a la doctrina, es al pensamiento que traen las personas que quieren introducirlo a la iglesia cristiana, quieren introducir su manera de pensar y estas cosas y hacer una doctrina o una vivencia diaria de esto. Entonces dice que él aborrecía, dice, a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién era Nicolás? Bueno, algunas personas dicen que pudo haber sido uno de los discípulos, de los diáconos que hablan en Hechos acerca de este hombre Nicolás, que fue escogido por el Espíritu Santo para hacer la obra, y dicen que él se desvió y que quizá de ahí nació esta doctrina, pero otros historiadores dicen que no es así. Más bien la palabra nicolaita viene de una raíz griega que significa Nico, laos, o sea, separados. Y Nico significa conquistador o estar sobre otros. Y laos significa pueblo, gente común. Es la raíz de la palabra laico, donde da a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. O sea, puede ser como una doctrina. Se hizo llamar de esta manera, como vencemos sobre el pueblo, y de ahí empezaron los seguidores. Eso es lo que significa esta palabra originalmente. Entonces puede ser, no tiene que ser específicamente el nombre de una persona, sino una denotación de una doctrina, de lo que significa una doctrina. Nicolaos, nicolitas, nicolaitas. Esta gente, ¿qué hacía? Dice la palabra del Señor que la compara en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Hace una referencia acerca de una doctrina que era la que hablamos hace 8 días, acerca de la doctrina de Balaán, que era una doctrina que enseñaba al pueblo de Dios a pecar. Vamos a ir a Números, capítulo 25, versículo 1 y 9. ¿Qué es lo que dice Números capítulo 25? Del 1 al 9, dice la palabra del Señor. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo un madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo avalenció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces vemos que esta práctica, esto que hizo Balaán, fue tan terrible. Dice que hizo pecar al pueblo, que las mujeres sedujeron el corazón de los varones de Israel y lo llevaron a que sacrificaran a sus dioses, a sus ídolos. Esto era una práctica totalmente prohibida en el pueblo de Israel de parte de Dios. No podían hacer estas cosas. Esto fue lo que hicieron estas mujeres que eran de Moab, moabitas, y que prácticamente esta era la doctrina, o este fue el consejo que Balaán le dio a Balac para que Israel pecara. Dice la palabra del Señor que se encendió la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Entonces vemos que esta doctrina ahora pasa, trasciende los siglos, trasciende las edades, los tiempos, y pasa y la vemos ahora en el Nuevo Testamento. Entonces podemos considerar que esto es una doctrina y es un principado jerárquico en la parte espiritual. Es un principado que hace que las personas cometan este tipo de situaciones, cometan este tipo de pecados. Siempre están inclinados a hacer lo malo, siempre están inclinados a fornicar, a adulterar, dice la palabra del Señor, y esto trae consecuencias serias. Hoy dice la palabra del Señor en el tema que estamos hablando acerca de los nicolaitas, y los hacen referencia juntamente con ellos, con la doctrina de Balaán. Ahora vamos a hablar de la doctrina de Nicolás, ¿sí? Que era un
pues lo que da a entender es que es una jerarquía en la iglesia cristiana y que es un espíritu inmundo, es una potestad que está en este momento en la iglesia cristiana, ¿sí? Porque es para el tiempo de este tiempo, para los últimos tiempos, que la palabra del Señor nos está diciendo que está. Y lo hacen menciona en Efesios que ellos sacaron a los nicolaitas. Ellos no permitieron que este pensamiento, que esta doctrina tuviera poder en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, los aceptaron su doctrina y empezaron a sacrificar a los ídolos, mire, hay una relación aquí entre la doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Jezabel. ¿Sí? ¿Quién era Jezabel? Dice la palabra del Señor que Jezabel en ese tiempo pues fue la mujer de Acab. Obviamente para estos tiempos no es la misma mujer, sino que es un principado que actuaba en esa mujer y que ahora está actuando en medio de la iglesia. Dice que hacía pecar a los santos, a los hijos de Dios, que ella inclinaba el corazón, que ella era una mujer que practicaba la hechicería y que hacía todo este tipo de ritos y hacía que el rey no cumpliera con lo que tenía que cumplir, sino que se dejaba seducir por ella y era avariciosa. También acordémonos lo que hizo con Nabot cuando no le quiso vender la finca o bueno, la heredad que él tenía. Dice la palabra del Señor que ella le dijo, bueno, ¿acaso usted no es el rey? Pues si quiere usted lo puede hacer. Y dice que ella mandó a matar a Nabot y se quedó con la heredad que era de este hombre. Entonces era una mujer injusta, era una mujer asesina, era una mujer que no tenía control, digámoslo así, no tenía principios, era una mujer inmoral y que practicaba la hechicería. Aparte de eso tenían sus templos, sus lugares de adoración donde ellos iban y las mujeres hacían orgías y los varones eran sodomitas, homosexuales, y ellos practicaban este tipo de cultos a sus dioses paganos, hacían orgías y todo tipo de inmoralidades sexuales. Y estas mismas doctrinas o estos mismos espíritus se han mezclado y han entrado a la iglesia. Usted me va a decir, uy, pero donde yo me congrego no pasa esto. Pues déjeme decirle que en la iglesia cristiana en muchos lugares se ha visto esto. Personas que cantan en el coro o bueno, muchos líderes cristianos de diferentes denominaciones están practicando la homosexualidad dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia cristiana. Muchas veces los líderes, ¿por qué la palabra de Dios dice, habla al ángel de la iglesia, háblele al pastor? ¿Por qué? Porque el pastor es el que tiene que velar en estas situaciones y no aceptar, no tolerar este tipo de espíritus inmundos que entran para atacar el pueblo de Dios, para encubiertamente empezar a producir esto en las personas. Y ahorita lo estamos viendo y estamos aceptando todo este tipo de inmoralidades sexuales en la vida de las personas y podemos decir, no, pues esto es normal. Esto es normal y para el mundo es normal, pero usted como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tienen que entender que no puede tolerar esto, no puede tolerar estas situaciones en el pueblo cristiano, la homosexualidad, las prácticas inmorales, ¿sí? No solamente la homosexualidad, sabemos que la masturbación, mirar videos o películas pornográficas, todo esto trae contaminación al cuerpo de Cristo. Todo esto es inmoralidad sexual. Hay gente que en varios lugares tienen relaciones con animales. Esto es abominación, abominable. Está escrito en la palabra, prohibido, no se puede hacer. Hay gente que, mujeres, perdónenme que pues yo les estoy hablando así como claramente, ojalá sí tengamos, digamos, espíritu y tengamos ese vientre para escuchar lo que Dios quiere hablarnos, pero la palabra del Señor prohíbe todas estas cosas, que un hombre esté con una mujer cuando esta mujer está en el periodo, que entre parientes se emparenten, que tengan relaciones, que el uno, y eso es lo que se está viendo, la gente no está teniendo en cuenta eso, y como dijo el apóstol Pablo cuando exhortaba a la iglesia en Corinto, dice la palabra del Señor que él le dijo, está habiendo inmoralidad sexual dentro del cuerpo de Cristo que ni siquiera entre los gentiles
que se ve, es que ni siquiera en el pueblo, en el mundo se mira esta moralidad sexual que hay en la iglesia de Cristo. Entonces es una exhortación y usted dirá, oye, pero entonces ¿en qué estamos? Sí, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo, y esta amonestación del Señor Jesucristo para la iglesia en el Apocalipsis es para nosotros, es para estos tiempos, es para la iglesia en este momento, porque se está mirando cómo la gente, los pastores, los líderes cristianos no están viendo la condición de la gente que como está participando, sino que solamente están mirando el talento. No, este canta bien, este canta espectacular, este predica muy bueno, pero su vida espiritual ¿cómo está? Porque nosotros no podemos solamente guiarnos por los talentos, sino por los frutos, o el fruto del Espíritu Santo es el que tiene que estar produciendo en la vida de nosotros. Entonces miramos que esta es la doctrina de los nicolaítas, dice la palabra del Señor. Y la Biblia nos enseña y está llena de pasajes donde habla de este tipo de situaciones, donde yo me asombré, porque yo me puse a estudiar y empiezo a sacar, Dios mío, la palabra del Señor está llena de estas amonestaciones donde nos dice acerca de la inmoralidad sexual, acerca de cómo amonesta a su pueblo, y ahorita en este momento tenemos que estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque hay leyes. Primero, pues ya aceptaron la homosexualidad en la ley, en el gobierno. Ahora quieren hacernos ver normal que un hombre o una mujer quieran tener relaciones sexuales con menores de edad, ¿sí? Y usted y yo como iglesia tenemos que estar muy al tanto de eso para estar orando y reprendiendo, porque eso son obras de las tinieblas. La palabra del Señor, vamos a mirar en Apocalipsis 2:24, cómo llama el Señor Jesucristo estas prácticas. Apocalipsis 2:24, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es importante, mis hermanos, que entendamos que el Señor llama esto profundidades de Satanás, ¿sí? Estos son lugares o son prácticas tan paganas, tan que no tienen que ver con el Señor Jesucristo, y que nosotros como iglesia tenemos que estar muy pendientes de guardar esa sana palabra, esa sana doctrina. Dios no es un Dios de burla, Dios es un Dios santo, aborrece la inmoralidad sexual, aborrece el adulterio, aborrece la fornicación, aborrece todo tipo de ilegalidad en el sexo. Solamente dice la palabra del Señor que el esposo sea con su esposa, que no se nieguen el uno para con el otro, y que esta es la unión, dice, su matrimonio sea sin mancilla, no como los demás que cometen y meten al matrimonio tantas prácticas sexuales aberrantes y degeneradas que no están para el pueblo de Dios. Usted y yo como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado de esto, estar muy pendiente en la vida de nuestros hijos, hablándoles, instruyéndolos en el conocimiento de la verdad, para que no pequen contra su propio cuerpo. La Biblia dice que el que fornica y adultera contra su propio cuerpo lo hace. Los demás pecados están fuera del cuerpo. Entonces dice la palabra del Señor, vamos a continuar a ir a Gálatas 5:19. ¿Qué dice Gálatas 5:19? ¿Cuáles son las obras de la carne que se hacen evidentes? La inmoralidad, la impureza sexual, ¿sí? Hoy en día, mira hermano, eso se está viendo en la misma congregación. Los hombres se quieren vestir sensualmente, quieren estar apretados por todo lado, ¿sí? Eso es importante que usted y yo podamos entender que esto no es agradable delante de Dios. Ahora no solamente las mujeres se apretan, sino que también los hombres quieren hacerlo, quieren mostrar sus carnes, lo que ellos tienen, ¿sí? Es importante que nosotros podamos entender que estas prácticas no son de Dios, no son para el pueblo de Dios. Romanos 13, versículo 12 al 14, también habla la palabra de Dios de las obras de la carne. Ustedes lo pueden ver ahí, si ya saben. Romanos 13, del versículo 12 al 14, dice las obras de la carne, y habla de orgías. Todos conocemos qué es una orgía. Son varios integrantes y se reúnen y bueno, hacen todo tipo de inmoralidad. Esto se ve en sectas, se ve. Hay sectas satánicas y bueno,
y toda esta gente famosa y tanta cosa se reúnen y hacen todo tipo de orgías. Y eso es, digámoslo así, normal en el mundo, pero en la iglesia cristiana que esté sucediendo estas cosas es algo increíble. Y usted podrá decir, no, pero no parece. Pero mire, el corazón del hombre, hermano, la palabra del Señor Jesucristo fue más allá de solamente cometer o ir al hecho. Y el Señor Jesucristo dijo en San Mateo 15:19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios. ¿De dónde sale eso? Del corazón, ¿sí? O sea que la fornicación, la idolatría y todas estas cosas, ¿dónde están? En el corazón del hombre, porque el Señor Jesucristo fue más allá y dijo, no solamente el que va y lo hace, sino el que consiente en su corazón, el que lo tiene en su mente y ya meditó en él. Dice la palabra del Señor que estas personas ya adulteraron, ya pecaron, ya hicieron ese acto. Porque a veces, mire, ¿sabe qué pasa o qué suele suceder? Que muchas veces no se peca porque no se hay la oportunidad. Pero cuando a menos llegue la tentación, apenas llegue la oportunidad, se peca, se falla y se incurre en transgresión. La palabra del Señor nos da un ejemplo, que es el ejemplo de Esaú. Ustedes se acuerdan de Esaú, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que no seamos como Esaú. ¿Por qué? Dice que él vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque él fue una persona que quería satisfacer una necesidad natural de momento y no le importó, no le importó desobedecer a Dios, no le importó lo que Dios le había dado. Solamente él quería comer y saciarse y estar lleno, suplir su necesidad, y el Señor dice que eso es inmoral. Nosotros no debemos de ser como Esaú. ¿Qué pasa y por qué hace una referencia con respecto a la inmoralidad sexual? Porque muchas veces las personas se sienten tentadas, sienten la necesidad de tener una relación, y ¿qué hacen? No les interesa el ministerio que Dios les dio, no les interesa la obra, no les interesa pecar contra Dios, pecar contra su propio cuerpo, sino que quieren es suplir esa necesidad, esa concupiscencia que está adentro del corazón. Porque no podemos solamente estar echando la culpa a que, pero es que esa mujer se vino y me tentó. No, es que esa tentación ya estaba dentro de su corazón. Y cuando una persona tiene una concupiscencia adentro, la demora es que mire la oportunidad y va a caer, va a pecar, va a fallar, ¿sí? Dice la palabra del Señor que vamos a ir a San Marcos 7, versículo 21 y 22, dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia. ¿Sí ve? Mire, hay algo que es importante, que esto pasa, esto suele suceder. Resulta que hay un problema en el cuerpo de Cristo, y es que muchas veces la mujer no sabe cómo vestirse. La mujer dice, pero ¿será que es pecado ponerme un pantalón? ¿Será que es pecado ponerme esta camisa? Entonces, ¿yo cómo me tengo que vestir? Mire, hermano, yo le digo una cosa. Nosotras como mujeres, nosotros tenemos que vestirnos primeramente para agradar a Dios. Pero segundo, tenemos que ser nosotras muy honestas, y los hombres muy honestos. La vez apenas se están vistiendo, ¿para qué lo hacen? ¿Para quién? ¿Cuál es su sentimiento inicial? ¿Cuál es su pensamiento? Si usted estuviera sola en un lugar o solo en un lugar donde no hay gente, donde no hay nadie quien lo vea, ¿se va a vestir de la misma manera o lo hace solamente para llamar la atención de los que están viendo? Eso es lo que Dios quiere. Miren, no es si es el pantalón o si es la falda, es como yo lo haga, en el sentido que yo lo haga para agradar a quién, para quién me estoy vistiendo yo. ¿Sí? Entonces es importante, dice que está en el corazón están todas las cosas. San Mateo 15, 20, ¿qué dice? Lo que verdaderamente contamina al hombre, ¿dónde está? San Mateo 15, 20, está en el corazón, ¿sí?
Y esa es la doctrina de los nicolaitas, una doctrina que realmente es terrible y está llena la palabra de exhortación en contra de estas prácticas paganas, donde el apóstol Pablo tuvo que exhortar a la iglesia, donde el Señor Jesucristo tuvo que exhortar a la iglesia en Pérgamo y decirles, bueno, no está bien lo que se está pasando, dice la palabra de Dios, San Mateo 15:20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Se da cuenta que muchas veces en la iglesia cristiana se le ha dado importancia a otras cosas que no son tan importantes, y a lo que verdaderamente es importante no se le ha dado importancia, que es a los pensamientos, a los sentimientos, a lo que hacemos, lo que tenemos en el corazón. La codicia, la palabra del Señor dice que, mire, hay acá para estudiar, porque esto me traía a mí pensamientos con respecto a los principados que se están moviendo en el mundo. Primero miramos que la iglesia de Éfeso, lo primero que le sucedió que fue que se les acabó el amor. Y esto trae consecuencias, acabarse el amor en el pueblo de Dios para con las demás personas trae consecuencias serias. ¿Por qué? Porque a causa de no haber amor dice que se multiplica la maldad de los hombres. ¿Sí? Entonces es importante que usted y yo entendamos cómo va el asunto. Primero que todo, se acaba el amor. Ahora en la otra parte, en la iglesia, que en la otra exhortación a la iglesia, en Esmirna, él reconoce las cosas buenas, ¿sí?, que ha tenido esta iglesia, y en el mensaje a Pérgamo empieza a mirar que por causa de estas situaciones la iglesia empieza a sufrir, a permitir todo este tipo de doctrinas como son la de Balaam, enseñarle al pueblo a pecar. Balaam fue un hombre avaricioso que por ganancia deshonesta no le predicaba, no le enseñaba a la gente la verdad. Es importante que hoy en día hablemos de la verdad en las iglesias, a las personas, porque esto el Señor nos va a llamar a nosotros como mensajeros de la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñándole a las personas? Si realmente nuestra vida es una vida íntegra para poder enseñarle a otro, o cómo lo estamos viviendo nosotros. Dice la palabra del Señor que esta doctrina de los nicolaitas traspasaron y está en este momento, que es la perversión sexual. Usted dice, Dios mío, pero acá no se mira esto. Mira, hay lugares en Estados Unidos y en muchas partes donde hacen cultos nudistas. La gente entra sin ropa, sin pudor. Los pastores están predicando sin ropa, hacen cultos. Mire, ya hay iglesias cristianas de homosexuales. Esta es la doctrina de los nicolaitas. Y esto se había metido en la iglesia cristiana, y usted va a ver el nuevo orden mundial viene con todo este sistema donde van a tener que empezar a ajustarse. La iglesia cristiana va a tener que, ellos van a querer someter a la iglesia cristiana a sus leyes, a su forma, para que acepten todo este tipo de cosas. Usted mira, la iglesia católica aceptó el Papa con respecto a la homosexualidad. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Cómo se mira en la iglesia católica que los curas abusan de los niños y no les pasa nada, a ellos los guardan, a ellos los protege, la ley los protege, porque esa es la doctrina de los nicolaitas, donde se permite todo este tipo de desviaciones sexuales y no se le pone freno a esto. Por eso usted y yo tenemos que estar muy al pendiente de lo que el Señor Jesucristo aborrece. La palabra del Señor dice que en el tiempo de Lot fue un hombre, dice que era justo Lot, y que él se afligía el corazón de ver lo que sucedía en Sodoma y en Gomorra, de ver la perversión sexual. Vemos que en muchos lugares del mundo está la perversión sexual, está por todo lado. La gente quiere estar mostrando carne y carne, y esto significa los cultos a Baal peor, hacer culto a la carne. Esta palabra que se llama carnaval, que la gente celebra los carnavales, significa carne para Baal. Eso es lo que significa. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que estar cuidándonos de no permitir, porque dice, tengo contra ti que tú retienes, tú tienes ahí, tú toleras.
¿No has tenido el valor para desechar esto? ¿No has tenido el valor para sacar esto de la congregación, de la sana doctrina? La gente está, ay, que el hermano me miró qué hizo, pero no están prestando atención de lo que se está filtrando en la iglesia del Señor Jesucristo. De eso es que usted y yo tenemos que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque estos son principados, son demonios, son potestades espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, que quieren entrar al pueblo de Dios y gobernar. Por eso Nicolaitas viene de la palabra gobernar o triunfar sobre el pueblo. Y eso es lo que se quiere a través de esta doctrina, gobernar la mente de las iglesias. Hay muchos lugares donde asombrosos líderes cristianos, ¿no?, que son homosexuales. Una mujer que es muy conocida a nivel, ¿sí?, del mundo, una mujer que creció en un hogar cristiano, que canta música cristiana, que andaba de concierto en concierto, que andaba de gira en gira predicando y estas cosas, y resulta que ella empieza a dar unas declaraciones que toda la vida ha tenido una desviación sexual y que ella era lesbiana. Ahora un joven, que ustedes lo conocen también, que ahora, y usted dice, pero ¿cómo eso en la iglesia del Señor? Pues eso pasa, hermano, porque la gente está idolatrando a las personas. La gente no le interesa cómo vive, sino que si es famoso, si canta bonito, si se viste bien, si tiene plata, si es el hermano que... Y no le están prestando atención a lo que gobierna la vida de estas personas. ¿Sí? En la iglesia cristiana las personas están, los líderes están permitiendo, la palabra dice toleras, usted se aguanta. ¿Qué le pasó a Acab, el rey de Israel, que fue el esposo? Sí, claro, hermano, pregunte ahí y bueno. ¿Qué le pasó a Acab, el esposo de Jezabel? Dice que él toleraba. Él aguantaba, él permitía, él dejaba que Jezabel ejerciera dominio, que Jezabel gobernara la nación, que ella hiciera lo que quisiera. Y ese mismo espíritu inmundo de Jezabel quiere gobernar en este tiempo en la iglesia, quiere gobernar al pastor, porque hay personas que son guiadas por este tipo de demonios, entonces empiezan a hacer presión sobre el cuerpo pastoral y sobre la doctrina, y es que tenemos que hacer esto y tenemos que permitir aquello, porque si no se van ellos y porque esto, no, hermano. Mire, la iglesia del Señor, es cierto que nosotros venimos a Él cargados de pecados, pero vamos a leer una palabra en Pedro. Pedro, ¿a dónde está Pedro? Donde nos dice qué hacer. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. ¿Qué dice, hermana, para yo leerlo? Póngalo ahí y lo leemos. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Basta ya. Eso dice el apóstol Pedro, basta ya, una exhortación, no más. Ya tuvimos un tiempo cuando no conocíamos al Señor, que andábamos en la vista de nuestros ojos y en los deleites que este mundo producía para nosotros, donde le dábamos rienda suelta a todo, donde nuestro cuerpo lo prestábamos para el pecado. Eso dice la Escritura, y usted va a ver, basta ya. El apóstol Pedro dijo, vamos a leerlo, Primera de Pedro 4, del 1 al 3, que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Démonos cuenta que la idolatría, amados hermanos, está escrito en la palabra, no es que yo lo diga, sino que está escrito en la palabra, que las idolatrías, poner a Dios, amén, hermano, qué bendición, poner a Dios en otro lugar y darle ese lugar que le pertenece al Señor, se llama idolatrías. Y estas idolatrías traen todo este tipo de desviaciones sexuales en la vida de las familias, en la vida de las personas. La idolatría trae una cantidad
de demonios que influencian en la vida de la gente y más que todo en la parte sexual de las personas. Por eso vamos a ir a la palabra del Señor. El apóstol Pedro nos decía, baste ya, ya no más. Ya usted tuvo su tiempo donde usted hizo, deshizo, ahora conságrese. Eso es como en el ejército. Si usted entra, nadie lo está obligando que entre, pero cuando usted entra tiene que empezar a cumplir unas normas, ¿sí?, que se le exigen a la persona. Ahora ya, así es en el Evangelio, cuando nosotros venimos al Señor y traemos una vida viciada de concupiscencia, pero ahora el Señor nos dice, baste ya. Ya tuvo su tiempo, ahora empecemos un proceso de descontaminación, empecemos a limpiar primero que todo nuestra mente, porque si la mente está limpia, vamos a producir obras de justicia, obras de luz. Mire, hermanos, algo importante que yo quería decirles es acerca de que la Biblia hace referencia cuando nosotros o cuando las personas hacen algo. La Biblia o la palabra del Señor dice, son hijos de, ¿sí? Si usted es de Cristo y hace las obras de Cristo, usted es hijo de Cristo, hijo del Señor, ¿sí? Pero si usted hace las obras de las tinieblas, dice hijos de las tinieblas, ¿sí? Así mismo, entonces, como le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos cuando le dijeron, haga descender fuego y que consuma, dice, ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Sí? ¿De quiénes son hijos ustedes? ¿Acaso yo qué les he estado enseñando? Nosotros tenemos que saber quién es nuestro Padre y dependiendo cómo es nuestro Padre y lo que es Él, el carácter de Él, cómo se manifiesta en la presencia de Él, así tienen que ser sus hijos, porque si no sería algo como que algo que choca la luz con las tinieblas, algo que no está bien en la vida de un cristiano. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, tiene que empezar a hacer las obras de Cristo y empezar a formar en sí mismo el carácter de Cristo. Perdón. Mire, vamos a buscar, les iba a decir, en Romanos 1, versículo 24, ¿qué dice? Hermana Brigitte, Romanos 1, versículo 24. Acerca de que dice que deshonraron sus propios cuerpos. El no tener en cuenta a Dios, dice la palabra del Señor, por no tener en cuenta a Dios, Dios mismo los entregó a una mente reprobada, tanto que ellos mismos deshonraron sus propios cuerpos. Ellos mismos cambiaron el uso natural que es en contra de la naturaleza y se entregaron en sus propias pasiones, en sus propios pensamientos y cometieron con avidez, dice la Escritura, todo tipo de injusticia y de horrores, ¿sí? Por eso la palabra del Señor nos dice que ya no hagamos más nuestro cuerpo miembros de una ramera, ¿sí? Sino que nos presentemos nuestro cuerpo a Dios. Todo vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué más? Y cuerpo. Todo vuestro ser sean irreprensibles para la venida de nuestro Padre Celestial. Es un consejo, no se lo digo yo, se lo dice la Escritura, la palabra del Señor. ¿Qué pasa con Romanos 1:24? También vamos a leer en 1 Corintios 6:18, si algún hermano tiene ahí la palabra y lo puede comentar muy bien. Huid de la fornicación. Cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué dice la Escritura que hacían miembros de una ramera? Dice que el hombre no debería de estar haciendo estas cosas porque se vuelve una persona con la que duerme, ¿sí? Y no solamente es un acto físico, sino es algo almático. Es cuando en delante de Dios se unen las almas. Por eso cuando hay una separación, a la gente le duele tanto porque las almas están unidas entre sí, no solamente son los cuerpos, es el alma, se transfieren espíritus, cosas. Por eso a veces las personas resultan enfermas de diferentes situaciones y dicen, pero ¿por qué si me pasa esto? Porque se han transferido maldiciones, espíritus inmundos en las relaciones sexuales. La palabra del Señor lo enseña, dice que cuando sucedía estas cosas,
ambos tenían que morir. Si un hombre tenía relaciones con un animal, tanto el hombre como el animal tenían que morir, porque había habido una depravación. Y esto es lo que, y nosotros simplemente como iglesia naturalizamos las cosas. Y más, eso es normal, hermana. Yo he visto cosas peores. No se trata de que veamos cosas peores, hermano. Se trata de que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos santifiquemos, que cuando Él venga nos encuentre a nosotros, a su pueblo, santificándonos, que no retengamos, que no toleremos la doctrina ni de Balaán, ni la doctrina de los nicolaitas, ni la doctrina de Jezabel. Son doctrinas. Son espíritus inmundos que han querido ingresar al pueblo de Dios, ¿sí? Se han entrado a participar de las cosas sagradas al Señor. Dice que enseñan al pueblo a pecar contra Dios y por esta causa viene la ira de Dios. Dice, no tienen en cuenta al Señor. Dios mismo los entrega. Dios mismo permite que no puedan entender, que se cierren, que se entreguen a estos sentimientos que no pueden controlar. ¿Por qué? Porque decidieron no tener en cuenta a Dios, decidieron no prestar atención a la bendita palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo Deuteronomio 23 del 17 al 18. ¿Quién tiene ahí? Lo puede poner. Deuteronomio 23 del 17 al 18 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Tremendo, ¿cierto? No haya ramera, no haya prostitución entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. También en la ley y en la palabra del Señor dice que un hombre no se puede acostar con otro hombre como si fuera con una mujer. No se debe hacer. Dice que eso está prohibido por el Señor. Es abominable. Hay doctrinas, hermanos, que han ingresado al pueblo de Dios y hablan del concubinato. Entonces dicen, no, es que David tenía hartas mujeres. Bueno, y empiezan a nombrar personajes de la palabra del Señor. Dice, tenían hartas mujeres. Hubo un pastor muy reconocido a nivel mundial, que él sacó esa doctrina y dijo que él podía tener un harén de mujeres también, porque la Biblia también lo decía. Ahora los homosexuales también dicen, la Biblia dice que David amó a Jonatán más que el amor a una mujer, y dicen que seguramente David era homosexual, y ellos se apoyan en la palabra de Dios para vivir su vida así. Usted miró en las noticias que 2 pastores se casaron, y todas estas cosas son depravaciones. No eso se llama la doctrina de los nicolaitas, las que nosotros no debemos aceptar, ni en nuestra vida. No es que lo que pasa es que el muchacho ya desde que nació, creció así. Mire, hermano, por la degeneración de todo esto vienen todas estas consecuencias, por no tener en cuenta a Dios, porque adoraron a las criaturas antes que al Creador, adoraron a los hombres, la idolatría. Mire, ahorita, hermano, tengamos mucho cuidado, hay mucho pueblo cristiano que se está idolatrando, y hay líderes cristianos que se están dejando idolatrar, y esto trae desviación sexual y trae todo tipo de impurezas a la iglesia de Cristo. Hay líderes cristianos como hombres fueron muy usados y permiten que les hagan ovaciones, permiten que la gente los adore, y dice que estas personas adoraron a las criaturas antes que al Creador, y por causa de esto Dios mismo los entregó a una mente reprobada. También vamos a leer lo que dice la Escritura. Levítico en Jeremías 13 del 26 al 27. ¿Quién tiene ese texto para que lo ponga ahí? Ayúdenme, hermanas, ustedes que leen harto la Biblia, hermanos. Jeremías, necesito a Jeremías. Jeremías. Acá está Jeremías. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, a ver. ¿Qué dice? Del 26 al 27, dice la Escritura.
Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Dios nos llama a que nos purifiquemos como iglesia, hermanos, hermanas, personas que me estén escuchando. Muchas veces no entendemos la causa de las situaciones en las que estamos viviendo, pero hemos permitido toda esta clase de situaciones. La palabra habla de la desnudez. Nosotros no les digo que se vistan no sé cómo. De verdad que la palabra lo único que me dice a mí es que la mujer se vista con pudor y con modestia. No le digo a dónde tiene que llevar la falda, no. Ni al varón le voy a decir cómo se tiene que vestir, sino que cada uno tiene que hacer lo que hace para el Señor. Pero el andar desnudo es digámoslo así, como una inclinación de una persona que está siendo gobernada por espíritus inmundos. Usted mira que el endemoniado Gadareno, cuando el Señor Jesucristo visitó ese lugar, Él estaba desnudo. Él estaba desnudo. Eso hacen los demonios, hacer que la vergüenza se pierda, que no tengamos temor, que no nos interese nada. Y estos son pasos que vamos dando, que vamos llevando a una depravación sexual. Tenemos que empezar a buscar en Dios una depuración en la iglesia cristiana, en el pueblo de Dios. Tenemos que buscar una verdadera santidad, no solamente la de afuera, no es la apariencia, es la del corazón, es la que tiene que haber una limpieza adentro. No es el hombre que no peca porque no se le ha dado la oportunidad. Hay hombres que dicen, yo le soy muy fiel a mi esposa y yo nunca la engaño. ¿Por qué? Porque nadie le ha puesto cuidado, nadie le ha dicho nada. Pero el día que una mujer lo empiece ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Realmente usted está limpio adentro o esa concupiscencia está ahí, pero no se ha dado la oportunidad? Así suele pasarnos, porque el adulterio y la fornicación están en el corazón. Y el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra a que nos limpiemos, que nos purifiquemos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Se me fue la que me ayudaba ahí con los versículos. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, hermanos, la fornicación en esta palabra no significa únicamente tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No, esa palabra simboliza mucho más. Esa palabra en el original refiere a todo tipo de impurezas o de inmoralidad sexual, llámese como se llame, ¿sí? Tener personas que tienen relaciones. Ahora usted mira que está de moda esas modelos webcam. Eso es lo que ahorita están haciendo la mayoría de las personas. Mostrar sus cuerpos, hacer que la mente del que está atrás de la pantalla piense, siente. Prácticamente es como un sexo virtual. Y todo esto es inmoralidad, fornicación, adulterio. Todo esto es idolatría. Todo esto es culto a los demonios. Todo esto eso hacían antiguamente cuando ellos ofrecían. Por eso el Señor exhortó a Jerusalén y le dijo que ella se había prostituido. ¿Por qué? Porque ellos iban y hacían cultos a los demonios, a Baal Peor y a todo este tipo de ídolos, y hacían orgías. Básicamente los cultos que ellos hacían eran orgías. Las mujeres eran prostitutas y hombres homosexuales y se hacían de todo en ese lugar, y eso eran los cultos a los demonios, eso eran los carnavales y la carne para Baal.
Esto era el sacrificio a los ídolos, llevaban carne y todo es carne, hermano. Y usted hoy en día dice, no, pues nosotros no vamos a ninguna montaña a llevarle carne a un Dios, pero cuando nosotros andamos exponiendo nuestras carnes, esto es culto a los demonios, ¿sí? Nosotros tenemos que tener entendimiento que esto lleva a la condenación, dice, y esta es la muerte segunda, o sea, la separación totalmente de Dios. La muerte primera es cuando morimos ahorita, pero la muerte segunda habla de una separación total. Amada iglesia, amado pueblo, personas que me escuchan, realmente nosotros tenemos que empezar a purificarnos, a limpiarnos. La palabra del Señor nos exhorta, nos dice que el matrimonio sea sin mancilla. El hecho del matrimonio sea el único sexo santo, agradable delante del Señor, es el sexo del matrimonio. Porque esto tiene algo espiritual, esto tiene una enseñanza más profunda que es una intimidad con el Señor. Y en ese momento está el Espíritu Santo y es hermoso y es santo, el sexo es santo, pero en el matrimonio. Cualquier tipo de impureza sexual, así sea en la mente, la palabra de Dios condenaba aún en los que en el sueño, cuando estaban dormidos, tenían relaciones sexuales. Porque hay espíritus inmundos cuando la persona le ha dado cabida y estos demonios, usted en el sueño, usted también puede decir que no. Lo que pasa es que usted no de repente las personas se dejan, ¿sí? Y a alguna persona que le ha sucedido estas cosas saben de qué yo le estoy diciendo. Y la palabra de Dios condenaba aún ese sexo en el sueño, porque el corazón está eso, de esta manera. O hay perturbación espiritual demoníaca. Por eso es que usted y yo tenemos que purificar nuestros corazones, cerrar la puerta al adulterio. Si en algún momento en nuestra vida, en el transcurso de nuestro matrimonio hubo infidelidades, tenemos que arrepentirnos de eso. La Biblia dice, y tú no te has arrepentido de tus fornicaciones, estoy esperando que se arrepienta, y usted no se ha arrepentido de eso. Tenemos que cerrarle la puerta al enemigo, tenemos que decir no más para que nuestra vida sea victoriosa. Mira, hay parejas que tienen luchas por ese sentimiento del adulterio porque fue una puerta que quedó abierta y los demonios siempre van a venir a insistir ahí porque se les dio un derecho legal. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique con su Espíritu Santo, que nos liberte, que nos ministre, que rompa esas cadenas, ataduras, yugos de esclavitud que hemos arrastrado por mucho tiempo y que no entendemos por qué. Uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre estos pensamientos? ¿Por qué? Porque está ahí en el corazón, es una concupiscencia y ella va a producir, ella va a dar un fruto que se llama el pecado. En este momento prácticamente hablamos acerca de lo que es la inmoralidad sexual física, aunque el Señor Jesucristo dice que si alguno desea una mujer en su corazón, ¿qué dice? Ya adulteró con ella. O sea que es en el Señor, aún en nuestros pensamientos tenemos que estar limpios. Por eso, mis amados hermanos, los invito a que reflexionemos en esto, pueblo de Dios. Esta palabra es para el pueblo de Dios, es para la iglesia de Jesucristo, es para este tiempo, el Apocalipsis, las iglesias. Mire que esto me da al tema porque realmente encuentro cada vez que empiezo a estudiar esto, encuentro más y me habla de principados demoníacos que operan en la iglesia del Señor, que se han metido, que se han infiltrado. Estos sensuales, llama la Escritura, dice que son unos sensuales. Tengamos cuidado con esa sensualidad diabólica que no es del Señor, sino que es del diablo. Y empecemos a resistir las obras de las tinieblas y a comportarnos como hijos de Dios. Baste ya, dice el apóstol Pedro. Baste ya el tiempo pasado para andar en lo que usted andaba. Ahora presente todo su ser delante del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Todo. Preséntelo al Señor. Sus miembros ya no los preste más al pecado. Empiece a hacer un cambio de mentalidad. Empiece a hacer un cambio de acá. Dejemos de pensar en las cosas triviales y empecemos a hacernos un autoexamen y empecemos a hacer una regeneración por el Espíritu de Dios. Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo, Señor? ¿Por qué estos pensamientos? ¿Por qué yo me sueño esto, Señor? ¿Qué hay en mi corazón que está escondido quizá?
¿Qué me falta? No me he arrepentido de algo. Mira, hay gente que se acuerda de sus aventuras y se ríe. Están lavando la loza y se ríen. Están haciendo algún trabajo y se ríen. Y son cristianos, son líderes. Pero quizá no nos hemos arrepentido de eso que hicimos, sino que cada vez nos recordamos y nos sentimos contentos y alegres de eso. Y eso es un pecado. Ahí hay una puerta abierta, ahí toca cerrarla y decirle: Señor, perdóname por esto que hice, aunque ya hace mucho tiempo. Libértame, límpiame, santifícame. No quiero vivir más en esta condición. Ayúdame, Señor. Y usted va a ver cómo su vida se empieza a purificar. Va a ver que cuando usted se vuelva a acordar ya no le va a dar risa, le va a dar temor de haberle fallado al Señor, de haberle fallado a su esposa, de haberle fallado a su esposo, a sus hijos, porque todo esto trae consecuencias. Todo esto trae estas idolatrías, estas fornicaciones, este paganismo. Todo esto trae espíritus inmundos a la familia, al hogar. Y después decimos: ¿por qué me pasa esto? Porque yo vivo en esta condición. Entonces, mis amados hermanos, como dice la Escritura, esto es condenable. Esto no es un pecadillo pequeñito que está por ahí, no. No aceptemos esta doctrina de Balaán, no aceptemos esta doctrina de los nicolaitas y no aceptemos esta doctrina jezabélica, diabólica. Volvámonos al Señor en estos tiempos. Honremos a nuestro Padre Celestial y Dios nos ayudará en todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su preciosa palabra. Gracias por haber estado ahí. Son muy juiciosos. En cualquier momento los invito a tomar tintico. Dios les bendiga grandemente. Que Dios bendiga a su familia, sus hogares. Que Dios bendiga el cuerpo del Señor Jesucristo. Que la iglesia, como dice, y el pueblo decía: amén. Que así sea. Que la iglesia del Señor sea purificada. El pueblo de Cristo sea purificado, santificado por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento especial que tú nos permites compartir tu preciosa palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y por las personas que están en sus hogares, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, limpia ese lecho, Señor. Perdónanos porque en algún momento, Señor, fuimos infieles, Señor. Fallamos, Señor, a ese pacto, Señor, en el nombre de Jesús. Purifica a nuestro joven, en nuestra juventud, pueda entender, Señor, que tú quieres unos jóvenes que se guarden, como dice la palabra, que tú te habías reservado a muchos que no se habían arrodillado ante Baal, que no se habían pervertido, y que tú tienes mucha gente separada y guardada para ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo en este tiempo, tu iglesia, tu obra. Ayúdanos cada día conforme sea el propósito que tú tienes para nosotros. Bendice los jóvenes, bendice las familias, los hogares. Limpia tu pueblo, limpia tu cuerpo, Señor. No permitas que estas doctrinas, estos principados, estas potestades demoníacas entren a tu pueblo y quieran gobernar, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a ser hombres prudentes, ayúdanos a ser hombres fieles, Señor. Ayúdanos a no tolerar, Señor, estas inmoralidades en el cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, saca toda idolatría, saca toda perversidad, saca lo que no es tuyo, Señor, para gloria y para honra de tu precioso nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Los amo en el Señor. Sigamos orando por este nuevo leyes que vienen, que ojalá Dios nos ayude y que la iglesia pueda salir vencedora. Amén. Dios los continúe bendiciendo.